En esta mañana os voy a pedir que abráis vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 3. Como sabéis, hace ya unas semanas que hemos empezado una serie de predicaciones acerca de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. En esta mañana vamos a estar viendo la número 5, la de Sardis. Y la pregunta que os quiero hacer es: ¿a qué iglesia se parece esta? ¿Somos como la iglesia de Éfeso? Una iglesia que trabaja por el Señor, pero que ha perdido su primer amor. ¿Somos como la iglesia de Esmirna, que sufre por el Señor? ¿Somos como la iglesia de Pérgamo, que se tiene que mantener firme hasta el final? ¿Somos como la iglesia de Tiatira? Hemos estado viendo características, tanto los elogios que el Señor da por las cosas buenas que tienen cada una de esas iglesias, como la crítica, todas esas cosas que las iglesias deben pulir. Y cuando yo pregunto a cuál de esas iglesias que hemos estado viendo se parece la nuestra, la respuesta es a todas. Porque es inevitable que nuestra iglesia tenga un poco de cada una. Porque esas 7 iglesias representan a todas las iglesias del mundo, de la historia, en diferentes épocas. Puede que ahora estemos en una característica muy enfatizando una y la reconozcas, pero todas las iglesias, incluidas estas, tienen un poco de cada uno. En esta mañana vamos a ver la iglesia de Sardis, y la vamos a ver bajo el título de la iglesia. ¿Sabéis qué títulos hay en internet de esta iglesia? Sardis, la iglesia blanda. Sardis, la iglesia mundana. Voy a poner como título a esta iglesia Sardis, la iglesia para la que todavía hay esperanza. Y ahora veréis por qué digo esto. Pero antes de leer el pasaje, ¿habéis escuchado en alguna ocasión la frase «esto ya no es lo que era»? ¿Sí? Vale. Normalmente esta frase la decimos cuando estamos refiriéndonos a algo que ha cambiado a lo largo del tiempo a peor. Ha experimentado un cambio, pero ha sido a peor, ¿no? Y decimos, esto ya no es lo que era. Os voy a poner un ejemplo sin la voluntad de querer hacer connotaciones futbolísticas o deportivas, porque yo soy del Madrid y voy a hablar del rival. En el año 2008, el Fútbol Club Barcelona ganó lo que se conoce en fútbol como el sextete, que son los 6 títulos que un club puede ganar en un año. Es decir, ganó todo lo que podía ganar. Aquel equipo liderado por Pep Guardiola, recuerda que soy del Madrid, pero con Lionel Messi en la delantera marcó un hito histórico, ganando los 6 títulos posibles. Tenía un equipo brillante, enamoró al mundo del fútbol a nivel mundial, poniendo un estilo llamado el tiki-taka, ¿no? Con el balón siempre mareaba a sus rivales. Ahora, ese equipo en 2008 ganó todo. Gran parte de esos jugadores también iban a la selección española y no sé cuántos recordáis que en el año 2008 España ganó la Eurocopa. En el 2010 ganó el Mundial y en el 2012 ganó la Eurocopa de nuevo, teniendo como base en muchas partes jugadores del Fútbol Club Barcelona. Ahora, 15 años después, el Fútbol Club Barcelona ya no es lo que era. ¿Por qué? Porque no ha olido la Champions desde el 2015. De hecho, en los últimos años ha estado jugando en Europa League, una liga de segunda clase, vamos a decirlo así, ¿vale? Aunque yo sé que ha ganado la liga este año. Pero bueno, el Fútbol Club Barcelona, ¿estamos de acuerdo? Ya no es lo que era. Bueno, en esta mañana
vamos a hablar de Sardis. Es una de las 7 ciudades que aparecen ahí en la provincia de Asia. Sardis ya no es lo que era. Y esto lo digo porque cuando el apóstol Juan envió su carta a finales del primer siglo después de Cristo, esta ciudad era una más de la provincia de Asia, una ciudad más, ni siquiera era la más importante. Sin embargo, 700 años antes, si podéis poner la imagen, por favor. Sardes, es la misma ciudad, Sardis, era la capital de este imperio llamado Lidia. Desde allí reinaba el rey de Lidia. 700 años antes, tú ves que la provincia de Asia, donde están todas las 7 ciudades de las cuales estamos hablando, la más importante en aquel entonces era Sardis. Ya puedes quitar la imagen, gracias Sergio. Bueno, 700 años pasaron y esta ciudad pasó de ser la más importante de aquella zona a ser una ciudad del montón. Sardis había ganado la fama de ser una ciudad impenetrable debido a que allí estaba ubicada en una meseta en la cual le permitía tener una ventaja estratégica militar contra sus rivales. A pesar de haber sido sitiada numerosas veces, no era conquistada, una ciudad con una fama tremenda. Sin embargo, en 2 ocasiones fue conquistada. La primera por el rey Ciro de Persia. Este lo conocemos, el rey Ciro, porque aparece en los libros de Esdras. Fue el que liberó al pueblo después de la esclavitud de Babilonia y les permitió regresar. Pues Ciro, el rey persa, fue quien conquistó la ciudad de Sardis y así terminó con el imperio de los lidios. Ahora, luego esa ciudad de nuevo fue conquistada por los griegos y luego pasaría a los romanos hasta la época donde estamos hablando del primer siglo. Ahora, vuelvo a darte algunos detalles importantes. Sardis era conocida como una ciudad impenetrable. ¿Por qué fue conquistada entonces? Porque en las murallas, al estar en una meseta, los guardias de Sardis se habían confiado. En una ocasión la sitiaron, los persas, por ejemplo, y los guardias se confiaron. Nadie los había podido conquistar antes. Entonces creyeron que de nuevo estaban seguros. No hicieron guardia, no vigilaron. Y los persas pudieron encontrar ahí un lugar por el cual entrar y así conquistar la ciudad. Fue exactamente lo que le pasó 300 años después. Los persas la conquistaron en el siglo VI y los griegos en el siglo III. Y exactamente les pasó lo mismo. No vigilaron, encontraron una pequeña grieta por la cual entrar y les conquistaron. Ya verás que esto luego tiene importancia en el texto que vamos a leer, ¿vale? Pero era una ciudad con una gran fama en el pasado y fue conquistada por no haber vigilado, por no haber guardado la ciudad debidamente. Luego, en cuanto a religión, ¿hay algún madridista aquí? ¿Sí? Vale, pues deciros que en Sardis se adoraba a Artemisa, conocida también como Cibeles. ¿Vale? Así que algún sardiano habrá por aquí en esta mañana. Vale, después de haber algunas características de la ciudad de Sardis, vamos a proceder a leer Apocalipsis 3 del 1 al 6 y veamos qué ha pasado con esta ciudad. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Vemos al principio, en el versículo 1, como siempre, cómo Cristo se presenta ante esta iglesia. Y lo hace llamándose aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora os pregunto, ¿cuántos espíritus hay? ¿Cuántos espíritus de Dios hay? ¿Cuántos? ¿Y por qué aquí dice 7? Os estoy tentando, ¿eh? Hay un espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Este pasaje hace referencia al Espíritu Santo. Solo hay uno, un espíritu. Lo que pasa es que en Apocalipsis los números tienen una gran importancia y el número 7 no está puesto de casualidad. Está puesto aposta porque es el número perfecto, de manera que enfatiza la acción, la identidad del Espíritu Santo. Podéis leer en el capítulo 1 también cómo hablará del Espíritu Santo, refiriéndose a 7 cosas también. Ahora, y luego dice, y las 7 estrellas. Ya vimos que en Apocalipsis 1:20 que esos 7 estrellas hacen referencia a los famosos ángeles. Ángeles que aparece en el versículo primero de cada carta a la iglesia, ¿verdad? Escribe al ángel es decir, que realmente está refiriéndose a los pastores o responsables de cada iglesia. Apocalipsis 1:20 nos lo deja claro, ¿vale? Las estrellas son los ángeles o pastores responsables de las iglesias, y los espíritus realmente hacen referencia al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? De que Cristo es el que tiene a los responsables de las iglesias, pero también al Espíritu. Bueno, esta iglesia estaba muerta espiritualmente. ¿Quién da vida a la iglesia? ¿Los pastores? No, el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que da vida a las personas, y la iglesia está compuesta por personas. Así que Cristo está haciendo una referencia a que Él es quien da vida. Dice un comentarista, Jesús dice que tiene los 7 espíritus, es decir, que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo y ejerce autoridad sobre Él. Encarga al Espíritu Santo que lo dé a conocer tanto a creyentes como a incrédulos, y que avive las llamas de la renovación en las iglesias que están debilitándose. El Espíritu, por tanto, es el agente que infunde nueva vida a la iglesia moribunda de Sardis y estimula a los miembros indolentes para que actúen. El Espíritu Santo es quien va a avivar esa iglesia que estaba a punto de morir. Y lo dice Cristo, que es quien escribe a esta iglesia, que es Él quien lo tiene. Vale, después de haber visto cómo Cristo se presenta, veamos nuestro clásico bosquejo: elogio, crítica, instrucción y finalmente la promesa. Ahora, al empezar con el elogio nos encontramos con una sorpresa. Esta es la única de las 7 iglesias a las cuales no se le dice ni una sola cosa buena. Hay 2 iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia, a la que no se le dice cosa mala, pero la de Sardis es la única a la que no se le dice algo bueno. Y mi pregunta para vosotros es, ¿esta iglesia estaba tan mal, estaba tan corrompida, que no había ni una pequeña cosa buena en ella? ¿Sí o no? ¿Había algo bueno en ella? ¿Estáis callados? ¿Qué pasa? Bueno, os voy a hacer algo más fácil. Las 2 iglesias de las que no se dicen nada malo, de Esmirna y de Filadelfia, eran iglesias que iban tan bien, eran tan santos, eran tan buenos, que no había nada malo en esas iglesias.
No, ¿verdad? Eran pecadores. ¿Había algo malo? Pues claro que había algo malo. Lo que pasa es que Cristo no da todos los detalles de la iglesia, sino que simplemente envía aquellas cosas que son más importantes. A alguien que va mal, no le va a decir solamente cosas buenas, ¿no? Le va a decir cuál es su condición. Y esta iglesia necesitaba escuchar su condición, que estaba mal. Ahora, no estaba totalmente mal, no era el 100% de malo. Y la pregunta es, ¿por qué esta iglesia estaba en esa condición de moribunda? ¿Cuál era el problema en esta iglesia? El problema era que no había problema. Repito, el problema en Sardis es que no había problema. Un muerto no tiene problemas respiratorios, porque no respira. Una iglesia, si está viva, va a haber problemas, va a haber cosas buenas, cosas malas. En esta iglesia el problema es que ni tenía, al parecer, herejes infiltrados dentro de ella, por ejemplo, los famosos nicolaitas que se mencionan en otras iglesias, ni tampoco eran perseguidos por la gente de su ciudad. Entonces pasaban inadvertidos. Como luego le dirá a la iglesia de la Odisea, ni eres frío ni eres caliente. Es decir, pasas inadvertidos. Ahora, luego, cuando lleguemos a esa iglesia ya se explicará lo que significa. La iglesia de Sardis no tenía vida. Cristo les dirá, y eso lo explicaré ahora en el siguiente punto, que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Ahora, ¿qué de bueno encontramos en esta iglesia? Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Había algo bueno en esta iglesia? Sí, claro. Habían personas que no habían manchado sus nombres. Ahora, fíjate, primero, eran pocas personas. ¿Cuántas? No tengo ni idea. Si era el 1%, el 10%, el 15%, ¿cuánto es poco para ti? Igual no es lo mismo que es para mí poco. Pero eran pocas, no era la mayoría de la iglesia, porque esta iglesia en su mayoría iba mal. Ahora, ¿qué harías tú si estás en una iglesia que va mal, en su mayoría, y tú estás allí? ¿Qué haces? ¿Te vas a una iglesia de sana doctrina? ¿O te quedas? Te quedas e intentas cambiar el rumbo de la iglesia, ¿no? Porque si no hay luz en un lugar y la poca luz que hay se va, se queda en oscuridad total. ¿Qué harías tú? Yo me he visto en esta situación. Yo viví hace varios años en una iglesia, una crisis tremenda de la iglesia. La mayoría de personas se fueron. Yo decidí quedarme. No porque era el mejor, sino porque yo creía que había oportunidad de cambiar el rumbo de la iglesia. ¿Sabes qué pasó con aquella iglesia? Que 3 años después terminamos cerrando. ¿Sabes qué pasó durante esos 3 años? Sufrimos muchísimo, pero hubo gente que también fue bendecida. ¿Vale la pena sufrir 3 años por 3 o 4 que fueron bendecidos? Sí, me valió la pena. ¿Lo volvería a hacer? Sí, sin lugar a dudas, hermanos. Dice que hay algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Hay que hacerse la pregunta, ¿para quedarse en ese lugar o no? ¿Hay oportunidad de cambio? ¿Qué va a suceder? ¿Tú vas a poder transmitir, ayudar a cambiar esa iglesia o esa iglesia te va a cambiar a ti para volverte, va a manchar tus vestiduras, te va a corromper a ti, ¿no? Dependiendo que respondas, entonces yo te aconsejaría una cosa u otra. Pero ahí tenemos en Sardis hermanos que no habían manchado sus vestiduras, que eran fiel al Señor en una iglesia que estaba moribunda. Y el Señor les dice a esas personas, andarán con Jesús, conmigo en vestiduras blancas. Y es que permanecer firmes al Señor, hermanos, no es en vano. Puede que los que estén a tu alrededor quieran alejarse del Señor, pero si tú sigues firme, la salvación es individual. La salvación es individual. Sigue tú firme al Señor.
Y la promesa que le da aquí a estos que no se han rendido es que andarán con Él. Andar, igual que Adán y Eva en el huerto del Edén, que caminaban con Dios, nos dice en Génesis. ¿Por qué andarán estas personas con el Señor? Dice, porque son dignas. Y aquí no nos confundamos. Ser digno no es porque eran personas tan buenas que no tenían pecados, sino porque eran personas, sí, que habían luchado, que habían sido fieles al Señor en medio de la iglesia moribunda en la que estaban. Pero si alguien es digno de la salvación, de estar al lado del Señor, es porque Cristo Jesús murió en la cruz. La salvación es por fe, no es por obras, por mucha firmeza que tú tengas, por muchas obras que hagas. La salvación es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. Y estos hermanos eran dignos gracias a la obra de Cristo. Ahora, eso, bueno, eran unos pocos. ¿Qué pasa con el resto de la iglesia? Pues para ellos van las siguientes palabras, versículo 1 y 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y luego le dirá también que tiene que afirmar esas cosas que están para morir, que no ha hallado perfectas sus obras delante de Dios. Es tremendo la crítica que le hace el Señor. ¿Os acordáis que os dije que Sardis había sido una gran ciudad porque había sido la capital del imperio lidio? Tenía un nombre muy grande, pero ahora no era ni la sombra de aquel nombre que había tenido. Y el Señor utiliza exactamente la misma comparación. Le dice a esta iglesia, erais una iglesia bastante fuerte, viva, porque dice, tienes nombre de que vives. Es decir, como si en el pasado esta iglesia había hecho las cosas bien, había sido reconocida, había sido fiel al Señor, pero ahora les dice, estás muerto. Y tenemos que recordar que la iglesia siempre va a estar influenciada por las características de la ciudad. Es decir, una ciudad muy corrupta como es la ciudad de Corinto, ahí tienes una iglesia. ¿Cómo era la iglesia? Estaba tentada a todas esas corrupciones. Y vemos el resultado de la iglesia de Corinto, ¿no? Cada iglesia allí donde esté, en la ciudad donde esté, va a estar influenciada por las características de esa ciudad. Es cierto que no tiene por qué ser igual que la ciudad, pero siempre se va a ver tentado a ello. Aquí vemos a Sardis, una ciudad que había sido gloriosa en el pasado, ahora estaba en ruinas. La iglesia exactamente lo mismo. El Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero ahora estás muerta. ¿Qué habrá pasado para que esta iglesia haya muerto espiritualmente? Es algo que no se nos dice en el texto, pero que lo que podemos aprender es lo que sí dice, porque luego el Señor les dice, vale, estás muerto, pero luego dice, mira, afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, como que hay un rayo de esperanza, hay un rayo de luz en medio de toda esa oscuridad, y le dice, mira, tienes aún algunas cosas que están muriendo, pero afírmalas, no dejes que mueran, salva esas pequeñas cosas. Y para que lo entendáis, os voy a contar una historia que sucedió, es verídica, sucedió en el año 2003. No sé cuántos recordáis esta historia porque se hizo bastante famosa, pero trata acerca de Aaron Ralston en Estados Unidos, en Utah. Él fue a escalar por las montañas en una ocasión y se le cayó en el brazo una roca de 400 kilos, atrapando su brazo derecho. Pasó 126 horas en ese estado. 126 horas, 5 días. No murió y estaba a punto de morir. ¿Y qué hizo? Tomó la drástica decisión de, con una navaja suiza que él tenía, cortarse él mismo el brazo a la altura del codo, sin anestesia, hermanos. Él mismo
Pero gracias a esa acción tan drástica, gracias a todo ese dolor, fue que pudo salvar su vida. Y hoy cuenta la historia. Él sobrevivió gracias a que renunció a una parte muy importante de su cuerpo, como es una parte de tu propio brazo. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor a esta iglesia? Afirma esas cosas que están para morir. Y yo me pregunto, si en esta iglesia estuviéramos pasando crisis de diferentes tipos, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a renunciar? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar al grupo de jóvenes? ¿Al grupo de mujeres? ¿A la obra social? ¿O a otras cosas? ¿O son intocables? Pongo un ejemplo muy sencillo, que no tuviéramos dinero para pagar las cosas y hay que renunciar a algo. ¿Renunciamos o nos hundimos totalmente por no renunciar a algo? ¿Hay alguna parte de la iglesia que sea intocable? Si estamos a punto de morir, deberíamos ser capaces de poder ver en qué podemos renunciar para afirmar las cosas verdaderamente importantes. El Señor resume la crítica diciendo: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tremenda crítica a esta iglesia. Pero hay esperanza, hermanos. Una iglesia puede estar pasando muchas dificultades, pero hay esperanza. ¿Cuál es la solución? La misma que para todas. Mirad en el versículo 3 la instrucción que el Señor da a esta iglesia. Le dice: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sardis necesitaba urgentemente un avivamiento, avivar la iglesia porque estaba muriendo, estaba moribunda la iglesia. Necesitaba reavivar su amor por el Señor. ¿Cómo lo podían hacer? El Señor les dice: tenéis que, en primer lugar, recordar. Recordar siempre ayuda. ¿Os acordáis cuál era, en cierta manera, el grave problema que tenía esta iglesia? Que vivía del pasado. Es decir, ellos dijeron: siempre hemos sido una gran iglesia. Hemos hecho muchísimas cosas por el Señor. Ya tenemos ganada el cielo, por así decirlo. No, mira qué edificio tenemos. Mira cuántas sillas hemos tenido y lleno en algunos momentos. Pero el Señor le dice: eso que les ha causado un problema para ellos, porque no han sido diligentes en seguir trabajando para el Señor, el vivir del recuerdo está mal, el vivir en el pasado está mal, pero ¿sabes cuál es la solución que el Señor le plantea? Exactamente lo mismo, pero usándolo bien. Recordar lo que habéis recibido y oído. Ellos recibieron en algún momento el Evangelio por parte de alguien que llegó allí a predicar. Y habían escuchado las buenas nuevas de que Cristo Jesús salva a las personas. Y allí se había fundado una iglesia, allí habían transmitido el Evangelio, la iglesia había crecido. Y el Señor les dice: vuelve a recordar aquello que tú recibiste. El Evangelio, hermanos, no es solo para no creyentes. El Evangelio es para toda persona. Tenemos que vivir por medio del Evangelio. Los creyentes, recordando que si seremos salvos no es por nuestras obras, no es por nuestras capacidades, sino por Cristo. Y hay un comentario que me llamó la atención, sé que es fuerte, pero lo voy a decir. Dice: cuando volvemos a una tumba, el dolor de los años han quitado el filo, pero cuando volvemos a la tumba de una persona que hemos querido, recordamos a esa persona, recordamos y el dolor vuelve, es cierto. Y dice este comentarista: así como cuando tú vuelves a la tumba de alguien y le recuerdas y vuelve en cierta manera el dolor, pues dice él, una y otra vez el cristiano debe encontrarse ante la cruz y recordar lo que Dios ha hecho por él en Cristo. Es cierto, nosotros no tenemos una tumba, tenemos una cruz.
Y cada vez que recordamos la cruz, recordamos que Cristo murió para darnos vida, y vida en abundancia, para que vivamos por ella. Así que lo primero que tenemos que hacer para recuperarnos, para recuperar la vida, es recordar. Segundo, guardar aquello que hemos escuchado y hemos oído. Aquel mensaje que transformó tu vida en el pasado, puede hacerlo una y otra vez si vuelves a Dios. Puedes recuperar la pasión. 3, deben arrepentirse, deben de abandonar ese estilo de vida tan apático. Una iglesia donde no hay vida, deben de arrepentirse. Y me hace gracia estas palabras de no hay vida, porque recuerdo hablar con un hermano pentecostal. Yo asistía a una iglesia bastante conservadora, y este hermano, fuego, digamos con un carácter así de fuego, pues llega a mi iglesia conservadora, está en el culto, aguanta todo, y cuando acaba dice: esta iglesia está muerta. Está muerta porque, claro, estás acostumbrado a un estilo de adoración, de entender a Dios de otra manera, que para ellos esta manera tan conservadora era estar muerto. Pero el Señor no se refiere a esto cuando le dice a esta iglesia que están muertos. Ellos tenían un problema espiritual y el Señor les manda a arrepentirse. Debéis de volver a mí para que os dé vida y vida en abundancia. Y cuarto, por último, les manda a velar. En las dos ocasiones que la ciudad de Sardis fue conquistada, la primera por los persas y la segunda por los griegos, fueron conquistados porque no velaron, no vigilaron las murallas. Por eso fueron conquistados. Y el Señor les dice: no permitáis que os pase lo mismo a vosotros. No deis lugar al diablo. Estad alerta, permanente. No os confiéis. Y si no, les advierte, fíjate: vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es la advertencia que les hace en la instrucción. Hay esperanza si te arrepientes y vuelves a mí para tener vida. ¿Cuál es la promesa si ellos hacen esto? Versículos 5 y 6. Les da básicamente dos promesas. La primera, que vestirán vestiduras blancas. ¿Y por qué este color? ¿No? ¿Por qué no otro? Bueno, el color blanco, como en muchos sabéis, implica la pureza, la santidad. Y es que cuando estemos en la presencia del Señor no tendremos pecado alguno. Estaremos con Él y seremos como Él, en santidad, en pureza. Todos nuestros pecados habrán sido borrados. Y ahora, ¿por qué esto no puede ser una motivación para el aquí y ahora? Porque alguno puede pensar: vale, si el Señor me va a cambiar las vestiduras, pues las voy a manchar todo lo que quiera aquí. Total, ¿me las va a limpiar allí? ¿No? ¿Alguna madre en alguna ocasión ha llevado a su hijo al parque y le ha cambiado la ropa para que la ensucie? Algo así, ¿no? A veces pensamos venga, vamos a mancharnos aquí, porque el Señor nos va a lavar allí. Y no, esto debería de motivarnos para poder vivir aquí y ahora una vida en santidad y pureza para el Señor, para poder honrar su nombre, para no tener que esperar al cielo para que esto sea una realidad, o al menos no total. Segunda promesa, dice que no borrará su nombre del libro de la vida. Perdón, son 3 promesas. Y aquí hay un problema, porque la salvación se pierde. Es decir, hay un libro de la vida en el cual están escritos todos los nombres de aquellos que van a ser salvos, ¿verdad? Entonces el Señor dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces algunos hermanos te vienen y te dicen: mira, la salvación se pierde. No, yo cuando me convertí pasé aproximadamente 1 año y medio con esta idea, y ¿sabéis el terror que yo tenía cada noche cuando llegaba a mi cama
y tenía que arrodillarme pidiéndole al Señor, Señor, perdóname, devuélveme la salvación, porque es que hoy he pecado, porque es que hoy he hecho esto. Hermanos, me tiré meses así, sintiendo una angustia dentro de mí, porque además a esto de la salvación se pierde, era la inminencia del regreso de Cristo. Vale, no os confundáis, Cristo regresará, eso es evidente, pero a mí me enseñaron que era inminente, es decir, Cristo viene hoy, ya. Y si estás en pecado te vas a quedar, te vas a perder. A mí aquello me causó una angustia tremenda, hasta que alguien me enseñó con la Biblia la seguridad de la salvación. Es decir, que en Cristo estamos seguros. En Juan capítulo 10, por ejemplo, Cristo dice, mis ovejas son mías y las tengo en mi mano y ninguna, no las perderé. Tenemos seguridad en Cristo. Si tú has sido salvo, y aquí te vienen con la típica frase, una vez salvo, siempre salvo. En Cristo sí, en Cristo sí. No por emociones, porque hay personas que nunca han tenido la salvación. Esa es la diferencia grande. Pero la Biblia enseña la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. Y entonces, ¿qué significa esto de que no borraré su nombre del libro de la vida? Se preguntará alguno. Bueno, en el Salmo 51 no encontramos que la salvación se pierde, pero sí David, después de haber pecado, él pide, devuélveme el gozo de tu salvación. No se pierde la salvación, pero sí el gozo de tenerla. Puedes apagar el espíritu, como dirá Pablo también. Y os voy a dejar con la incertidumbre de esto de borrar el nombre, ¿vale? Y pasaré a la siguiente promesa por cuestiones de tiempo. Confesaré su nombre delante de el Padre y de los ángeles. ¿Habéis escuchado alguna ocasión el himno? Yo soy joven, pero me encantan los himnos. ¿Y ese himno cuando allá se pase lista? Pues hermanos, inspirado en versículos como este, de que Cristo confesará tu nombre cuando estemos allí, delante del Padre, delante de los ángeles. ¡Qué alegría dará eso! ¿Sabéis? Yo siempre he sido de los tímidos. En clase mencionaban mi nombre y como tengo un nombre raro, siempre era como presente, ¿no? Pero cuando esté en el cielo, cuando Cristo diga Starling Almarante Rojas, diré presente. No nos avergonzaremos sin importar que tengas un nombre rarísimo como el mío. Estaremos orgullosos porque Cristo habrá dicho nuestro nombre. Qué gran promesa, hermanos, para aquellos de Sardis que, siendo una iglesia moribunda, se arrepientan y vuelvan a Cristo. ¿Qué podemos aprender nosotros en esta mañana de la iglesia de Sardis? ¿Hay esperanza para Sardis? La respuesta es sí. ¿Hay esperanza para aquellas iglesias que están pasando crisis, que están mal? Sí. Sí hay esperanza y hay una solución. Y no es novedosa, no es crear un programa diferente o una evangelización, no es cambiar de local, de pastor o de lo que sea. La solución es el arrepentimiento, volver a la fuente, volver a Cristo, volver para que Él nos dé vida, vida en abundancia. El problema es que nosotros hemos intentado darnos vida a nuestra manera. Como le decía el Señor a través de Jeremías al pueblo de Israel, mi pueblo ha cometido dos pecados. Uno, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y otro, han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando eso pasa, una iglesia está condenada a la muerte. Tarde o temprano morirá. ¿Cuál es la solución? Volver a Cristo en arrepentimiento. ¿Cómo podemos nosotros ser una iglesia viva? Bueno, se dice que hay tres funciones. Luego Miriam Bravo me dirá eso que has dicho. Pero se dice que hay tres funciones básicas de todos los seres vivos, ¿vale? Hay más, he estado viendo, ¿vale? Pero tres básicas. Nutrición, es decir, el alimento.
2, relación o interacción con el medio, con otros seres. Y por último, reproducción. Son las 3 características o 3 funciones básicas de seres vivos. Vuelvo a decir que hay más, ¿vale? Si queremos ser una iglesia viva, ¿qué necesitamos? Realizar estas 3 funciones, hermanos. Primero, nutrición. Necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor. Y nutrirnos no implica solo la enseñanza desde el púlpito, la enseñanza a los niños, la enseñanza en la escuela dominical, en las mujeres, los hombres, fuera, la enseñanza en general, siempre que la palabra de Dios sea nuestra fuente primaria de alimento. En tu casa, aliméntate de la palabra de Dios. Segundo, relacionarnos mutuamente. No puede ser que vengas a la iglesia y no te relaciones con nadie. Si no conoces a nadie, ven a mí, yo te presento a todos. Pero necesitas relacionarte, necesitas poder hablar con gente, que la gente se preocupe por ti, que tú te preocupes por otros. Necesitas ayuda para crecer espiritualmente, necesitas estar en una familia, sentirte integrado en una iglesia. Así es como vas a poder crecer. Y por último, necesitamos reproducirnos. Debemos de llevar el evangelio a Móstoles para que esta ciudad pueda conocer al Señor Jesucristo, pero será la única manera en que esta iglesia podrá llegar a la siguiente generación y así podamos seguir a lo largo del tiempo. La iglesia de Sardis terminó desapareciendo. Espero en el Señor que la iglesia de Móstoles de aquí a 100 años, de aquí a 20 años, de aquí a 200 años, no desaparezca, sino que en el Señor pueda seguir predicando el evangelio, pueda seguir llevando la palabra hasta que Él venga.